Perdonen. Otro punto importantísimo que se ha tratado hoy es el tema de la desinformación. Este es un tema que nos preocupa a todos cara a las elecciones europeas y que en España tiene especial importancia, porque en el problema interno, el llamado conflicto político de Cataluña o en Cataluña, la desinformación ha jugado un papel muy importante. Que hackear los cerebros humanos hoy es algo tecnológicamente mucho más posible que ayer. He puesto ejemplos que nos han afectado directamente, como es el caso de los famosos 1000 heridos de los incidentes que se produjeron durante el referéndum ilegal en Cataluña, que luego, a la hora de la verdad, solamente 2 ingresaron en los hospitales. Y también he puesto de manifiesto que durante esos días hubo una cantidad enorme de información que circuló por la red que tenía origen en servidores situados en territorio ruso o venezolano. Y que eso pues no debe ser una casualidad, y aunque los dos gobiernos niegan que hayan tenido ninguna responsabilidad en ello, es evidente que hubo una cantidad enorme de información generada desde fuera del territorio español de una manera intrusiva. Y que también muchas de las imágenes que se propagaron en aquellos días sobre la actitud violenta de la policía en realidad eran fakes, eran imágenes que correspondían a actuaciones que se habían desarrollado en el Chile de Pinochet, o donde cuando se presentaba la policía española, quien realmente estaba actuando era la policía autonómica, reprimiendo manifestaciones de bomberos que reclamaban aumentos de sueldo. Allí hubo una cantidad extraordinaria de desinformación